Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Lo vamos a leer en esta hora y vamos a pedir a nuestro Señor que Él también una vez más nos dé dirección para poder aprender más de Él. Dice la palabra del Señor, 1960, la Reina Valera. Después volvió a salir al mar y toda la gente que venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a orar una vez más. Señor, te pedimos que tú nos guíes a comprender tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El día de hoy el título de este sermón, para los que quieran tomar nota, es Pecador, Jesús te llama. Pecador, Jesús te llama. Cuando leemos el Evangelio según Marcos, poniendo un poco el contexto de lo que estamos viendo, el Señor Jesucristo se presenta en el primer versículo como Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando leemos estas citas y estos versículos que aparecen aquí, nos damos de inmediato cuenta de qué se va a tratar el Evangelio. El Evangelio comienza diciendo: yo voy a dar, en otras palabras, evidencias a los gentiles, en este caso a los que no eran judíos, que era el grupo que iba a recibir esta carta o este libro de parte de un hombre llamado Juan Marcos, que se dice que fue uno de los amanuenses del apóstol Pedro. Así que mucha influencia hay en este evangelio de parte de Pedro, según lo que dice la tradición de la iglesia. Pero Juan Marcos es el que se atribuye este libro de manera tradicional. Y él, como les decía anteriormente, viene también a exponer a la iglesia, a los cristianos, a Cristo, quien es el Mesías, a Jesús más bien dicho, quien es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pongan atención en esas dos definiciones de Jesús, porque Jesús es el nombre del Mesías, del Cristo. Jesús era el Cristo, eso era lo que se había anunciado según lo que dicen los versículos posteriores de ese primer versículo, en donde así como está escrito, dice la palabra del Señor, así como está escrito en el profeta Isaías y Malaquías, lo hemos podido estudiar también en los otros mensajes. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y vemos más adelante a Juan el Bautista anunciando que iba a venir el Mesías, el quien él no podía desatar encorvado la correa de sus pies. Y vemos cómo no solamente esto se cumple, sino que también ahí en el bautismo los cielos se abren, dice la palabra del Señor, y he aquí viene una voz
que confirma que Jesús es el Hijo de Dios, una voz de los cielos que sabemos que es el Padre. Vemos al Espíritu Santo descendiendo como una paloma, en forma como de una paloma, dice la palabra del Señor, y vemos cómo se van cumpliendo estas promesas que el Señor hizo antes de todas las cosas. Y además de eso, Jesús comienza también a evidenciar por medio de su ministerio que Él era el Hijo de Dios. Él comienza a evidenciar por medio de su ministerio cuando Él comienza también a ser tentado. Inmediatamente, dice el versículo 12, después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu le impulsó al desierto y ahí estuvo siendo tentado por Satanás, pero él no pecó porque él no conoció pecado. Además de eso, las fieras estaban con él, no le hacían nada porque él creó las fieras. Además de eso, los ángeles servían a Jesús porque Él es Señor y Rey. Más adelante vemos cómo el Señor Jesucristo comienza a llamar a algunas personas y podíamos ver cómo el Señor tiene autoridad, cómo la palabra de Dios tiene autoridad por sobre los hombres. La palabra de Dios tiene autoridad por sobre los demonios. Cuando Él llega a la sinagoga y le dice a un hombre que tenía un espíritu inmundo, cállate y sal de él, y inmediatamente el demonio le dejó. Pero la gente decía, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene autoridad más que los escribas? Y esa autoridad se reflejaba no solamente en enseñar, sino también en ejercer este liderazgo, este señorío por medio de los milagros. No solamente la palabra del Señor estaba por sobre los hombres, la palabra del Señor estaba por sobre los demonios, también la palabra del Señor estaba por sobre las enfermedades. El Señor podía sanar a quien Él quería. Muchas personas llegaron a sanarse con Él a la casa de Pedro ahí en Capernaum. Pero más bien se nos da una historia bastante interesante cuando el Señor sana a un leproso. Viene un leproso y le dice, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Y la palabra del Señor actúa favorablemente diciendo, sí, quiero, sé limpio. Al instante la lepra le dejó. Y eso nos demuestra cómo la palabra de Dios, hermanos, es más importante que las enfermedades. No es que solamente Cristo puede sanar a las personas, sino que la palabra de Cristo es mucho más importante que las enfermedades, porque el Señor Jesucristo, en una ocasión, antes de que eso sucediera, toda la gente le está buscando para que Él siga sanando, y en el versículo 32 dice la palabra del Señor, versículo 35 en adelante, muy de mañana le salieron a buscar, Jesús estaba orando, le buscó Señor y le dice, Señor, todos te buscan, pero Jesús dijo, vamos a lugares vecinos para que predique yo allí. Por lo tanto, la palabra de Dios, la predicación de la palabra del Señor era mucho más importante que cualquier cosa. Hoy día sabemos que la predicación está por sobre todas esas cosas. La palabra de Dios está por sobre todas esas cosas. Y más adelante vemos cómo el Señor no solamente dirige su enseñanza a demostrar que Él es el Cristo, a demostrar cómo las Escrituras hablan de Él, a demostrar cómo la naturaleza se somete a Él, o los animales, los ángeles, las enfermedades, los demonios, los hombres, sino también Él demuestra en los versículos del 1 al 12 que Él puede perdonar pecados. Y eso fue lo último que vimos la semana pasada. Pero el día de hoy yo quiero hablarles acerca de un hombre pecador, de unas personas pecadoras, porque el Señor nos enseñó que Él podía perdonar pecados. Llegó un paralítico, no sabían cómo entrar, lo hicieron un hoyo en el techo, lo bajaron y esa persona no sabía cómo caminar, no podía caminar, dependía de la gente, no había un centro de rehabilitación para él, no había silla de ruedas, estaba condenado a eso, pero el Señor vio que lo más importante para su vida no eran sus pies, era su corazón, y Él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Posterior a eso el Señor le sana.
Pero vemos cómo eso queda ahí. Y ahora vamos a ver cómo el Señor está llamando a los pecadores como tú y como yo. Y hoy día vamos a ver esto de manera clara, de manera sencilla, de manera abierta. ¿Cómo es la característica de un pecador? ¿Cómo es la característica de pecadores? Y cómo el mundo veía a los pecadores. Pero vemos cómo Dios ve a los pecadores. Dice el versículo 13, y quiero dividir este sermón, que el título lleva por nombre Pecador, Jesús te llama. Quiero dividirlo en 3 partes. La primera parte trata acerca de que Jesús llama a los pecadores. Eso lo vamos a ver en los versículos 13 al 14. En el versículo 15 vamos a ver que Jesús no solamente llama a los pecadores, sino que Jesús está con pecadores. Y finalmente en el versículo 17 vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo transforma a los pecadores. Bienvenida la señora Orialis. Que el Señor le bendiga. Puede tomar asiento. Estamos comenzando con la predicación de hoy día. Si pueden abrir su Biblia en Marcos capítulo 2. Bueno, ahí le van a prestar una... Marcos capítulo... No se preocupe. Marcos capítulo 2 del 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Vamos al versículo 13, porque voy a repetir una vez más que el título de este sermón es Pecador, Jesús te llama. Y el primer punto que vamos a ver, lo vamos a encontrar en los versículos del 13 al 14, que es Jesús llama a los pecadores. El versículo 13 dice lo siguiente. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Ya hemos visto un poco el contexto, pero vamos a resumir una vez más qué es lo que estaba sucediendo. Después de que sucedió lo del paralítico en Capernaum, el Señor Jesús salió de allí y se fue a la orilla del mar, dice ahí el texto. Se dice que las relaciones que el Señor Jesucristo estaba teniendo con las sinagogas ya no eran tan abiertas. Recuerden que el Señor iba a la sinagoga a enseñar porque había un lugar para los maestros el día de reposo en donde ellos podían leer las escrituras y enseñar. Pero después de lo que pasó con el endemoniado que estaba en esa sinagoga, algo sucedió ahí que los escribas, los fariseos no querían tener mucho que ver con Jesús, ya no estaban las mismas circunstancias, por eso el Señor se aparta a diferentes lugares. Además de esto era una forma típica que también los maestros tenían de llevar a sus discípulos a diferentes lugares y comenzar a enseñar. Pero dice la palabra del Señor que la gente le seguía. ¿Y él qué hacía? Él continuaba enseñando la palabra de Dios. Él a eso había venido, a predicar, no a hacer otra cosa. El versículo 14 nos dice que al pasar vio a un hombre que se llamaba Leví. Yo no sé si ustedes han escuchado ese nombre alguna vez. Si conocen a alguna persona que se llama Leví, pero Leví, que era hijo de Alfeo, dice Marcos acá, estaba en un lugar que era bastante interesante porque dice ahí la palabra del Señor que él estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto tiene una explicación. Leví, quien se cataloga aquí como este hombre que está acá, es conocido naturalmente como Mateo. ¿Alguien ha escuchado a Mateo? El primer evangelio se llama Mateo. Y justamente este hombre es el escritor del primer evangelio que tenemos en la Biblia, Mateo. Mateo, según lo que indica en su evangelio, en Mateo capítulo 10, versículo 3, él era recaudador de impuestos. ¿Quién era un recaudador de impuestos? El texto nos indica que era una persona
que estaba sentado en un lugar que se llamaba Banco de los Tributos Públicos, y es aquí en donde tenemos que detenernos un buen rato a pensar en qué era lo que esto implicaba. Porque este judío llamado Leví, que tenía nombre de judío, tenía un nombre incluso de una tribu, había traicionado a la patria, había traicionado a su país. Este hombre lo había traicionado haciéndose un trabajador del gobierno romano. Esta ciudad, en ese lugar, cuando Jesús estaba bajo el imperio romano. Si usted conoce historia del mundo, usted sabe que hay diferentes imperios que dominaron la tierra: el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Justo cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra estaba el imperio romano. Y cuando los imperios estaban ahí dominando, la gente estaba esperando, los judíos en realidad estaban esperando que viniera un Mesías a rescatarlos, a acabar con su espada, con todos los romanos, y a poder salvarlos y recuperar su lugar, su país. Pero Jesús estaba acá y eso no estaba pasando, porque Jesús no había venido a recuperar a su pueblo de esa manera. Pero no solamente los recaudadores de impuestos trabajaban para los romanos como trabajadores ejemplares, sino más bien ellos eran conocidos como ladrones. Los recaudadores de impuestos, debido al impuesto que ellos cobraban, esto iba directamente al Imperio Romano, pero no solamente era un porcentaje, sino habían varias formas de cobrar. Se dice que en el caso de Leví, él era un recaudador de impuestos que estaba en la zona aduanera. En la aduana, para entrar y salir de ese país, tenían que estar cobrando un peaje y además de eso, impuestos. O sea que el dinero que llevaba a Leví, que llegaba a sus pies, a sus manos, era mucho. Y los cobradores de impuestos no solamente eran personas trabajadoras para el Imperio Romano, como ya hemos dicho, sino que eran muy odiados en aquel entonces por las personas. Había un escritor griego llamado Luciano que catalogaba a los cobradores de impuestos como adúlteros, alcahuetes, aduladores y psicofantas. Este era el índole con el cual popularmente se conocían a estas personas. Y debido a que su trabajo no solo consistía en cobrar el impuesto otorgado por el imperio, también ellos cobraban más de la cuenta. ¿Se imagina usted conocer a una persona así aquí en Lonquimay? Alguien que le venga a cobrar, pero además de eso se aproveche de usted y le cobre mucho más. Obviamente usted no va a ser amigo de él. Usted no va a invitarlo a pasar a su casa. Y este era el índole en el cual popularmente conocían a estas personas. Debido a que ese trabajo no solamente consistía en cobrar, sino en robar. Y uno de los ejemplos más claros, si usted lo ha escuchado alguna vez, es el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo también era un cobrador de impuestos y él, arrepintiéndose, dio todo lo que él también tenía a los pobres. Pero lo que el asunto aquí nos quiere mencionar es que los recaudadores de impuestos, además de ser odiados, de tener un trabajo, a diferencia de los pescadores que vimos en los capítulos anteriores, donde Simón, Andrés, Juan y Jacobo eran personas que se dedicaban a trabajar y no era tan simple seguir a Jesús porque tenían que dejar todo encargado. Además de ellos dejaron a sus padres ahí trabajando y le siguieron a Jesús, porque ese es el poder que tiene la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Ellos ganaban un porcentaje que les iba bien, no les iba tan mal como escuchábamos en esa predicación, pero lo que ganaban los cobradores de impuestos podía
podía aumentar, podía sobrepasar hasta 10 veces más de lo que ganaban los pescadores, incluso más aún. Por lo que su posición social no estaba en una posición económica baja ni media, sino que su posición social estaba en una posición alta. Él era parte de la clase alta de la sociedad. Pero el punto aquí es que ni siquiera ellos podían tener amigos. Ellos no tenían amigos porque todos los odiaban, no tenían familia porque su familia los echaba de la casa cuando ellos se volvían a esto, porque la avaricia iba a estar por sobre cualquier cosa y por eso se ponían a trabajar de esta manera. Tal vez eran amigos de recaudadores de impuestos, de ladrones, tal vez de romanos que lamentablemente hacían daño al pueblo. Pero imagínese usted también el día de hoy ser odiado por toda la comunidad. ¿Cómo se sentiría usted si usted fuera odiado por todo Lonquimay? Yo creo que mal. Si tenemos de repente una diferencia con una persona, que esa persona tal vez tiene una mala percepción mía, uno se siente mal, uno no quiere estar mal con las personas. Pero esta persona era odiado por todos. Vamos y seguimos investigando un poco más de lo que la Escritura también nos enseña acerca de este hombre. Lo que sucede acá es que el texto, en el versículo 14 que estamos ahí, pasa un judío llamado Jesús, un hombre que le dice una palabra a él. Y dice la palabra del Señor una vez más, versículo 14, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Mateo estaba sentado ahí en su trabajo, cobrando impuestos, recibiendo dinero, recibiendo una y otra vez dinero, más y más y más. Pero Jesús, con el poder de su palabra, solamente dijo, sígueme, y tal como hemos visto que con el solo hecho de hablar Jesús las cosas se hacen, lo que sucedió en el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, en donde dijo Dios y se hizo, y luego dijo Dios y se hizo, y todo lo que Dios dijo con el poder de su palabra se hizo, así se formó la tierra, los cielos, todo lo que en ello hay. Dice Juan, el Evangelio según Juan, que Jesús era el Verbo, Jesús era la palabra, Jesús es el Hijo de Dios, y él solamente con el poder de su palabra pudo haber llamado a este hombre. Jesús le dice, sígueme. Y Leví dejó su trabajo, su dinero, su comodidad, su vida llena de lujos y le siguió. Ahora nosotros no debemos menospreciar la nacionalidad de Leví. Leví era un judío, desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, pero tal vez él también quería aprender más, no porque necesitara de Cristo, sino por la tradición. Todos los judíos, todos los varones judíos fueron enseñados de la palabra de Dios, de la ley, desde pequeños. Pero vemos acá que él, ni siquiera un maestro podía llamarlo, o él con todo el dinero que tenía, postular a una escuela de estudios de la ley de Jehová con los maestros, porque eso también generaba una posición en la comunidad. Pero él no podía porque era un cobrador de impuestos. El asunto aquí es que este hombre, al abandonar su puesto de trabajo y no volver nunca más,
Él perdió todo lo que tenía. Nunca más iba a tener lo que tenía. Nunca más los romanos iban a confiar en él. Este hombre obedeció al llamado de Cristo y eso fue lo único que hizo bien. Y me gustaría decir que este hombre tomó su propia decisión de seguirle. Pero es imposible, ante todo el contexto que tenemos, que un hombre por su propia cuenta haga eso. Y el solo hecho de considerar nuestros bienes materiales y cuánto nos duele cuando tenemos que gastar algo por un bien material o cuando perdemos un bien material, este hombre dejó todo y siguió a Cristo. Y yo quiero que usted sepa que el Señor es el que llama a las personas. Porque un hombre común y corriente no puede ir a Jesús si Jesús no le llama. Como segundo punto, Jesús no solamente llamó a este hombre que nadie quería, sino que Jesús fue y estuvo con pecadores que nadie quería. Y dice el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido. ¿Qué pasó acá? El asunto no terminó solamente en decirle, Leví o Mateo, sígueme. Y al instante Mateo le siguió, así como lo hicieron los discípulos, sino que el Señor fue a su casa. Estuvo en su casa. Y no solamente estuvo con él, sino que él se sentó a la mesa con él. Una persona repudiada por todos, de repente se encontró tomando oncecita, tomando cafecito, no sé lo que hacían, no sé lo que comían en ese entonces, pues nosotros le llamamos once, pero se encontró con algo que nunca había sucedido en su vida. Había compañía para su vida. Y esto era impensado también para un judío, porque un judío no podía sentarse a comer con un publicano. No podía compartir con un traicionero. Los publicanos, como ya hemos dicho, eran repudiados por la sociedad y a pesar de que tenían todo lo suficiente para atender a alguien, nadie quería estar con ellos. Sin embargo, Jesús estuvo con él, comió con él, tal vez se rió con él, tal vez escuchó lo que él tenía que decir. Jesús demostró amor por alguien que nadie había demostrado amor. Y esto no quiere decir que Jesús había llamado a Mateo por ser perfecto, sin pecado, sino que Jesús sabía quién era ese hombre. Jesús sabía que él sería redimido por él. 1 o 2 años más tarde, 3 años más tarde, en la cruz del Calvario. William Barclay dice lo siguiente: había una clara diferencia entre los que guardaban la ley y los que aquellos llamaba la gente de la tierra, que eran personas corrientes que no cumplían todas las reglas y normas de los escribas. Los primeros, los que guardaban la ley, tenían prohibida toda relación con los segundos en absoluto. Los que no guardaban la ley, los gentiles. No debían hablar con ellos, ni hacer un viaje con ellos. Incluso el casar a una hija con uno de ellos les parecía tan horrible como entregársela a una fiera. No debían aceptar hospitalidad de ninguno de ellos, ni ofrecérsela. Por el hecho de ir a la casa de Mateo y sentarse a la mesa en compañía de esta gente, Jesús estaba desafiando los convencionalismos ortodoxos de su tiempo. Y el texto continúa diciendo que muchos pecadores y publicanos estaban también en la mesa con él. Y además de ellos, sus discípulos, quienes de acuerdo a la cronología él ya los había llamado. Pero estos pecadores y publicanos, y el versículo
finaliza que también le habían seguido más pecadores y publicanos, y esta palabra pecadores y publicanos se repite una, otra y otra vez, por lo que no solamente Leví había sido llamado como pecador, sino otros repudiados por la sociedad, algo que Jesús quería con los pecadores, algo quería él, algo quiere Marcos enseñarnos hoy día, por tanto enfatiza mucho estas palabras. ¿Y cuál es el ejemplo que vemos acá? Jesús, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, quien tiene autoridad sobre todas las cosas, quien no conoció pecado, a quien los ángeles le servían, quien tiene autoridad para sanar a quien quiera, quien demostraba por medio del bautismo que el Padre Celestial le confirmaba, quien cumplió todas las profecías de la venida de Cristo, quien está sentado a la diestra del Padre, Él está sentado a la mesa con personas que nadie quería estar, demostrando amor, clemencia, misericordia, amor, paz, esperanza. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué ejemplo de bondad de Cristo. Qué ejemplo de misericordia de Cristo. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Porque de repente vemos una persona en la calle pidiendo dinero y ni siquiera nos queremos acercar. O de repente vemos a alguna persona tal vez en una población marginal y ni siquiera queremos ir a esa población porque nos puede pasar algo. Jesús no era así y Él no quiere que seamos así tampoco. Pero dice la palabra del Señor que Él vino a rescatar a los perdidos. Y aquí no solamente vemos un sentido de pecador a alguien que tal vez es marginado, sino a alguien que tal vez está en una posición alta. Hoy día podríamos considerar a la alta sociedad, que también necesita de Cristo. Que ante el Señor también muchos son pecadores. Y ya vamos a ver por qué las personas hoy día en el mundo pecan. Pero fíjense, hermanos, que el Señor no vino a rescatar a la alta sociedad solamente o a rescatar a los perfectos, como muchas veces nosotros hacemos de seleccionar a la gente con quien hablamos, con quien compartimos. Nuestro corazón de misericordia debe ser como el de Cristo. Pero esto nos indica que el Señor Jesucristo está mostrando ahí un amor hacia ellos. Y yo quiero explicar también esto, porque esto también se podría tergiversar diciendo que Jesús estuvo con pecadores, entonces yo puedo vivir en el pecado, yo puedo estar en el pecado, puedo andar con quien quiera, hacer lo que quiera. No, el que Jesús estuviera con estos pecadores no significa que Jesús estaba permitiéndoles seguir con el pecado, sino más bien Él estaba demostrando que por medio de compartir con ellos había amor por ellos, pero solamente Él podía cambiar sus corazones. Por lo que no existe, hermanos, ningún impedimento para que alguien siga a Jesús. No necesitas tú ser bueno, no necesitas cambiar, como algunas personas dicen, no, yo voy a ir a la iglesia cuando me sienta preparado, cuando cambie, cuando deje algunas cosas voy a ir a la iglesia o voy a seguir a Jesús. Bueno, las personas que creen que ir a la iglesia es una religión simplemente dicen eso, pero no necesitas mejorar tu reputación para seguir a Jesús. No necesitas cambiar para seguir a Jesús. No necesitas ser una persona perfecta para seguir a Jesús. Cuando sigues a Cristo, primero es porque Jesús te llama, Él te invita a seguirle porque Él es el que quiere que tú estés con Él. No es porque tú quieres ir. Y si tú estás aquí hoy día, no ha sido porque tú hayas querido venir, a pesar de que tú tomaste la decisión de venir. Y espero que no solamente tú hayas venido hoy día, porque cualquiera puede ir a la iglesia. Lo que yo anhelo y lo que anhelamos todos hoy día es que el Señor te haya traído a Él, a su palabra, que es mucho más importante que venir a la iglesia. Tal vez no lo entiendes, pero ya lo vas a entender. El versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos
viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Aquí aparece otra escena. Siempre en Marcos vemos muchas escenas, como cuando usted está viendo una película y aparece la escena 1 en donde está la introducción, la escena 2 y así. Aquí aparece otra escena en donde aparecen los escribas y fariseos que estaban observando. No podemos imaginar cómo ellos estaban observando aquí, pero como ellos eran autoridades, podían ir a cualquier parte. Ellos estaban observando lo que Jesús estaba haciendo y ante sus ojos Jesús estaba haciendo algo malo. Pero fíjense, hermanos, que tenemos que entender que ellos, estas personas, estos fariseos que eran autoridades religiosos en ese lugar, ignoraban las escrituras. Se decía que ellos sabían mucho de las escrituras, pero el Señor en varias ocasiones les dijeron, ignoran ustedes las escrituras. Ellos tenían en mente que Jesús iba a ser importante, que el Mesías, más bien dicho, iba a ser importante, que ellos tal vez iban a estar ahí al servicio del Mesías, pero ellos ven que Jesús, el Cristo, es una persona humilde, es una persona que tiene autoridad, que la gente le reconoce, que puede sanar a pecadores, que puede perdonar a pecadores. Ven que Él es una persona tal vez totalmente contraria a lo que ellos veían. Ellos no tenían en mente que el Mesías sería un siervo sufriente, que su ministerio real tenía que ver con la humildad, con el amor por el mundo, con la justicia, que Él pagaría por sus escogidos. Ellos viéndole comer a Jesús con los publicanos y con los pecadores, los escribas le preguntan a sus discípulos, ¿por qué está comiendo con esta clase de personas? Y ellos eran unos de los que no compartían con estas personas porque eran pecadores. Y como ya hemos dicho, los pecadores eran cualquier persona que no fueran de la religión judía. Por lo que esto, hermanos, también nos permite ver de una manera específica lo que la religiosidad hace. Usted quiere identificar a una iglesia que es religiosa de una iglesia que es bíblica, es que la iglesia religiosa o el religioso menosprecia a los que no son como ellos. Así como lo hacían estas personas. El religioso no tiene intención de que conozcas la verdad, sino su verdad. El religioso te somete a un sistema y si no quieres ser de tal manera, eres pecador. Cuando ni siquiera el pecado en ellos tiene que ver con lo que la Biblia dice. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con la religiosidad. Debemos ser una iglesia que no se rige por estamentos humanos, sino por lo que la Biblia solamente dice. Tal como Pablo le decía a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Es interesante lo que dice él porque está indicándole a Timoteo que las tradiciones, deséchalas. Las tradiciones que son de hombres, así como las fábulas, los cuentos de las viejas que creen que porque hiciste esto te va a pasar esto, deséchalo. Sino solamente el fundamento de la Escritura, tenlo presente. Pero Jesús, el justo, quien había estado antes de todas las cosas, quien por el poder de su palabra había hecho todo, quien era la ley, quien cumplía la ley como nadie, porque él había escrito la ley en forma de Dios, él tenía un plan para con los pecadores. Y justamente Jesús no acepta una vez más que está con pecadores como si su forma de vivir era buena. Él no acepta el pecado, pero él transforma al pecador. Por lo que dice el último punto, Jesús transforma a los pecadores, versículo 17.
Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús oyó lo que estos hombres estaban hablando. Él menciona cuál era su propósito al estar con los pecadores, y él dice: los sanos no tienen necesidad de médico. No es que él esté atribuyendo perfección a los fariseos. No es el que esté diciendo: ustedes fariseos son sanos, no me necesitan a mí, o ustedes son justos, no me necesitan a mí. Él está siendo sarcástico con ellos. Y él está dándonos a entender y enseñándonos algo muy profundo, porque él menciona que estas personas que se creían justas, que no querían compartir con nadie, que no tenían nada que ver con pecadores y publicanos, no estaban teniendo la necesidad que tenía un enfermo. Y en este caso, hermanos, la enfermedad que el Señor quería curar era el pecado. Pero sabemos, bíblicamente hablando, que no solamente el pecado es una enfermedad. El pecado es el estado de las personas que están sin Cristo. Romanos capítulo 1 nos dice que no hay ninguno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 1 nos dice que no hay ninguna persona que pueda cumplir lo que Dios dice. Con el solo hecho de ver el mandamiento, no mentirás, todos nosotros caemos en eso, porque todos nosotros hemos mentido alguna vez. Tal vez tú dices: pero solamente este mandamiento, no robarás. ¿Cuántas veces tú has robado? Por algo que más pequeño que sea, tú lo sacaste sin permiso, tú robaste, te hiciste una persona que fue en contra de la ley de Dios. Tal vez la Biblia dice: no matarás. Yo nunca he matado, yo nunca he asesinado a alguien. Pero Jesús dijo que cualquiera que aborrece a su hermano en su corazón ya está cometiendo asesinato. Cualquier persona que se enoja con su hermano ya está cometiendo asesinato en su corazón. Y todos nosotros nos hemos enojado en alguna ocasión. Por lo tanto, ¿qué es nuestra condición? ¿Inocente ante Dios o culpable ante Dios? Claramente, si Dios viniera el día de hoy y Él expusiera en esta pantalla cada uno de tus pecados a nosotros, ¿cómo te sentirías? ¿Con la conciencia tranquila o con la conciencia intranquila? ¿Estarías preocupado que van a mostrar todas las cosas que has hecho en tu vida, o estarías tranquilo? Yo creo que todos estaríamos preocupados, porque todos hemos pecado, estaríamos avergonzados. Por lo tanto, no hay nadie inocente. Y la Biblia dice que a pesar de que esta persona era pecadora, esta persona era aborrecida por todo el mundo, nosotros éramos así, o somos los que aún no han recibido a Cristo, los que aún no han creído a Cristo, son de esa manera y peor que esa persona. Porque además de eso, sabemos que, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaron. Por lo tanto, no hay nadie que se pueda salvar. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para los que se creen justos y dicen: no, yo cumplo lo que dice la Biblia, yo obedezco lo que dice la Biblia. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, no hay ninguno justo. Pero el asunto aquí es que Jesús aclara una vez más que Él no ha venido a llamar a justos. Él ha venido a llamar a pecadores. Jesús vino, hermanos, por ustedes. Jesús vino por nosotros. ¿A qué vino Jesús? Marcos capítulo 1 dice que este es el principio del Evangelio.
La palabra evangelio significa buena noticia. Jesús vino a entregarnos una buena noticia. Y la buena noticia, Él la dice en uno de los versículos, versículo 14 del primer capítulo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Él bajó a la tierra para que nosotros podamos entender que no hay nadie perfecto como Él, que no podemos llegar a Dios por nuestros propios méritos, sino que debemos poner nuestra plena confianza en Jesús, quien vino a este mundo, sirvió como nadie, fue perfecto y fue a la cruz a morir por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús vino con esa buena noticia. Después de saber esta mala noticia de que estábamos muertos en delitos y pecados, Jesús nos dice: yo vine para morir por ti. Pero tienes que arrepentirte y creer en Jesús, y creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el único Dios verdadero y someterte a su palabra. Él te está llamando hoy día. Y así como a Mateo le dijo: sígueme, Él te está diciendo a ti, pecador: sígueme. Deja todo lo que tienes y sigue al Señor. Deja todo el pecado que hay en tu corazón y sigue a Cristo. Porque Él es el único que puede llevarte a la verdad, a la vida. Es el único que puede llevarte al cielo, porque nadie puede ir a la gloria de Dios. Sin embargo, en Él fuimos resucitados. En Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Porque por gracia el Señor nos da la salvación. Por medio de la fe, por medio de creer que Jesús es el Hijo de Dios. No por obras, no por algo que nosotros hagamos, no por ir a la iglesia, no por ser hombres perfectos, no por cumplir la ley, no por obras para que nadie se gloríe, sino que Él nos salva para que con nuestra vida también podamos darle gloria y vuelva a ese propósito por el cual el Señor creó al hombre, para alabanza de su gloria. Lucas 5:32, que es la misma historia, Lucas dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, los pecadores deben tomar la decisión de arrepentirse. Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero recordemos que esta decisión solamente la vas a hacer si Jesús te está llamando. Por lo que este es el enfoque de este pasaje. Jesús llama a los más malos, a los más pecadores, a los más terribles hombres ante la sociedad, tal vez en las mismas iglesias. Jesús llama a todos los hombres a que se arrepientan, que dejen el yo de lado, que dejen sus motivaciones centradas en el hombre de lado, que sigan a Cristo, que es el único camino al Padre. Hermanos, la suficiencia de Cristo en la vida del pecador es lo más importante que nos podría pasar, porque ya no estamos confiando en lo que nosotros hacemos. Nuestra esperanza en vida o muerte, como cantábamos, es Cristo. Y cuando un día lleguemos a la muerte, vamos a cantar al Señor: gloria a ti, porque te vamos a ver. Pero si estamos sin Cristo y morimos el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Solamente sufrimiento por la eternidad. Solamente llanto, dolor por siempre. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es que si tú le miras a Él por sobre todas las cosas, Él va a cambiar tu corazón. La religión además hace eso. Te dice que debes hacer esto, esto, esto y esto y esto otro. Que te debes vestir así, que debes hablar así, que debes comportarte así.
Pero cuando tú miras a Cristo, Jesús va a sentarse a la mesa contigo y Él transforma tu corazón. Él es el que se encarga de cambiarte. No las reglas de un pastor, no las reglas de una iglesia. Cualquiera puede obedecer reglas, pero no cualquiera puede llegar al Padre si no es por Cristo. No cualquiera puede ser transformado por Cristo. Y el primer paso que podemos dar solamente por la gracia del Señor es el arrepentimiento y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solamente Él nos va a cambiar. Él va a transformar nuestra vida. Pero eso también va a requerir que tú pases tiempo con Él. Y tenemos su palabra hoy día para que pases tiempo con Él. Imagínense, Mateo era odiado por todos. Escribió un evangelio que es conocido por todos. Mateo, que nadie quería estar con él, fue parte de los 12 apóstoles. Sabemos que a medida que estemos ante la palabra del Señor, el Señor nos va a permitir ir creciendo. Solo debemos arrepentirnos, creer, entender que le necesitamos y que sin Él nada podemos hacer. Vamos a orar una vez más al Señor.